Yo me presento brevemente, soy Ricardo Loera, cirujano maxilofacial. Voy a cumplir este mes de febrero 6 años de especialista. Un tiempo fui docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, acá en Chihuahua. Hace poco dejé la docencia formal, pero me sigue gustando platicar cuando me invitan. Entonces vamos a ver qué es la cirugía ortognática y cuál es mi visión acerca de por qué la comunidad odontológica en general debería de conocerla. Como les digo, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente yo hice mi posgrado en San Luis Potosí. Recuerden que el posgrado de cirugía maxilofacial en México es un programa de 4 años donde haces una residencia médica. Yo lo hice en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí. Mi universidad o la universidad que avala mi título como cirujano maxilofacial es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, yo lo que hoy les vengo a compartir no es nada que yo haya inventado. He tratado de seguir el trabajo de cirujanos muy importantes a nivel nacional, a nivel internacional y de irme formando un criterio acerca de este tema de la cirugía ortognática, las malformaciones dentoesqueletales. En realidad lo que he hecho es tratar de buscar lo mejor de cada persona a la que admiro en el área y poder hacer pues mis propios protocolos, poder hacer mi visión, mi manera de trabajar este tipo de patologías. Y bueno, siento que aún la educación en general en el tema de la odontología sigue siendo muy enfocada en el órgano dentario. Eh, Eso no está mal porque es de lo más importante que podemos tener dentro del sistema estomatognático, pero creo que pues, es preciso tener una visión más amplia de lo que la comunidad odontológica en general, los diferentes especialistas que tratamos en esta área, debemos ver, debemos visualizar. Entonces, los dientes no son órganos que estén solos, están involucrados en un sistema complejo de estructuras óseas, de estructuras vasculares, de estructuras nerviosas y de estructuras musculares. Entonces, mi sugerencia a toda la gente que se está formando para esta linda profesión es que vamos a tener una visión más amplia acerca de qué es lo que tratamos como ontólogos en general. Entonces, sabemos que no solo vemos órganos dentales y que tenemos que tener ese enfoque y ser conscientes de que el sistema estomatognático es mucho más complejo de lo que parece en realidad. Yo veo el sistema estomatognático como una máquina de un reloj análogo. Eh, Existen múltiples elementos, que en este caso serían los engranes, y estos engranes, aunque son estructuras o elementos independientes, están en íntima relación con otros engranes que se repercuten directamente. Entonces, aunque yo tenga elementos que están interconectados y que sean independientes entre sí, si uno falla, va a repercutir de manera indirecta a los que están alrededor. Entonces, eso es para mí el sistema estomatognático en general. Y entonces, ¿qué elementos tenemos dentro de este reloj análogo del sistema estomatognático que para mí son los más importantes? Pues lógicamente dijimos que los órganos dentarios, que van a determinar en gran medida la oclusión, no solamente los dientes determinan la oclusión, lógicamente. Tenemos una articulación que es sumamente compleja, que es única en el cuerpo, que es la más utilizada también y que está íntimamente relacionada con estos dientes, con los músculos del sistema estomatognático y lógicamente con los huesos. Entonces, dientes, articulación, músculos, huesos, así muy en general, están interconectados, interrelacionados. Si uno de estos elementos falla, tiene la capacidad de repercutir de manera negativa o de hacer propensa a las demás estructuras a enfermarse, ¿sí? Lo que hoy vamos a tratar nosotros son las alteraciones dentoesqueletales que están más enfocadas en el tema de los huesos. Y bueno, todos estos elementos deberían de estar en equilibrio o deberíamos de procurar que se encuentren en equilibrio. Yo lo veo así.
Las alteraciones óseas son los cimientos de una casa. Al igual que en la arquitectura o cuando se edifica, los ingenieros, los arquitectos comienzan por dejar unos buenos cimientos para en una etapa posterior edificar, construir, hacer detalles de interiores, todo lo que involucre una edificación de una casa, por así decirlo, ¿no? O de lo que ustedes me digan. No podemos edificar o no podemos construir si no tenemos unos cimientos adecuados. Para mí, los cimientos adecuados del sistema estomatognático son las bases óseas, ¿sí? Entonces, todo lo demás que nosotros hacemos en odontología está relacionado, sí, con el diente, con el ligamento periodontal, con nuestros huesos y procesos alveolares, pero todo eso está dentro de nuestras bases óseas. Y entonces, mi pregunta sería, ¿será lo ideal construir sobre cimientos con alteraciones? Haciendo alusión a que los cimientos de mi sistema estomatognático son los huesos. Entonces, existen diversas alteraciones dentoesqueletales o diversas alteraciones de la formación de nuestros huesos maxilares y mandibulares, pero en esta imagen podemos ver las que son más comunes, ¿sí? Estas mismas pueden estar presentes varias en una sola persona, pero así muy general, todos conocemos el tema del prognatismo, que a veces no es prognatismo y es pseudoprognatismo, que puede deberse a una alteración de crecimiento maxilar o puede deberse a una alteración de crecimiento mandibular. La sonrisa gingival, que es algo que se trata de manera muy frecuente en nuestro gremio y que muchas veces el diagnóstico de una sonrisa gingival no está bien llevado. No todo se puede resolver con un alargamiento de corona, no todo se puede resolver intruyendo dientes, no todo se puede resolver haciendo reposiciones labiales y gran parte de las alteraciones dentoesqueletales que condicionan una sonrisa gingival son a raíz de una alteración de crecimiento vertical de nuestro maxilar. Si este es el problema, lo que hay que tratar es el maxilar y no todo lo demás. Las asimetrías transversales, que pudieran ser por patologías articulares, hiperplasias condilares, alteraciones de crecimiento, alteraciones en el nacimiento o del desarrollo intrauterino. En fin, varias patologías pudieran condicionar a tener una asimetría transversal, que es sumamente común verlas, ¿sí? Y el retrognatismo, o la hipoplasia de nuestros maxilares, que casi siempre somos conscientes y somos muy conscientes de la alteración de crecimiento o desarrollo anteroposterior de la mandíbula, pero no somos tan conscientes de que el maxilar también sufre una alteración constante en el crecimiento anteroposterior y transversal. Que esto, como ustedes pueden ver en la imagen, con esas flechitas que están delimitadas, puede repercutir de manera directa a una función que tenemos olvidada y que también deberíamos de tenerla en la mira, que es la respiración. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar algo de eso. Bueno, y tal cual como la caries dental, las alteraciones dentoesqueletales son enfermedades o patologías, alteraciones que son multifactoriales, ¿sí? De las más importantes y de las que más condiciona es el factor genético, el factor hereditario. Hay alteraciones de desarrollo, ya sea intrauterino, síndromes asociados, secuencias. Una muy común es la secuencia de Pierre-Robin, es una secuencia que condiciona a tener mandíbulas y maxilares pequeños, problemas para la oxigenación de la respiración, de desarrollo posterior al nacimiento. Algo típico pudiera ser una respiración oral y ambientales, como en cualquier otra patología multifactorial. Y bueno, una vez que hemos identificado y sabemos que nuestro paciente tiene una alteración de crecimiento dentoesqueletal, una alteración en el crecimiento óseo, tenemos dos caminos como odontólogos tratantes. Llevar a nuestro paciente por un camino de compensación, que a veces hablamos mucho de compensar o no compensar. Bueno, para los que no entiendan muy bien este término, es un paciente que se compensó, es un paciente que se llevó por el camino de no recibir ninguna cirugía. Eso le llamamos un paciente compensado. Entonces,
podremos compensar pacientes o podremos llevarlos por un camino de tratamiento ortodóntico quirúrgico, es decir, recibir un tratamiento de ortodoncia y posteriormente una cirugía, ¿sí? No sé si voy muy rápido o si me escuchan o si todo bien. Todo perfecto, doctor, vamos muy bien. Perfecto. Entonces, tal cual como esa línea amarilla delgada que ven ahí, tenemos una línea muy delgada y es un trabajo súper importante y es una decisión que puede repercutir para toda la vida a nuestros pacientes. Y por lo general, el paciente toma decisiones en base a la información que el odontólogo o que el especialista que lo ve le va a dar. No es para nada una justificación que por el desconocimiento acerca de esto orillemos a nuestros pacientes a no recibir una cirugía cuando está indicada. Eh, entonces, deberemos hacer un diagnóstico minucioso, apoyarnos de las especialidades que consideremos pertinentes, pero nunca podemos condicionar a un paciente a recibir un tratamiento sin que el paciente tenga todo el panorama completo. Tampoco puedes obligar a un paciente a recibir un tratamiento quirúrgico de estos, pero nuestra obligación como médicos tratantes sería darle todo el abanico de posibilidades y que él entendiera los pros y las contras de cada tratamiento para que para él sea más fácil tomar una decisión acerca del camino que quiere tomar. Bien, si yo tengo una malformación dentoesqueletal, ¿qué pudiera pasar o qué repercusiones pudiera tener en mi salud? Y entonces tendremos que dividirlas en dos grandes grupos. Perdón por la tos, tengo ya unos días batallando. Dos grandes grupos, funcionales y estéticas. Y en este caso creo que para todos nosotros probablemente las funcionales tengan más peso. Por lo general así es, como tratantes del área de la salud. Pero la realidad y la realidad actual que vivimos es que muchos de los pacientes, aunque tienen problemas funcionales que son evidentes y que ellos conocen, la principal motivación de la gran mayoría de las personas que buscan un tratamiento de cirugía ortognática o de cirugía ortofacial son las motivaciones estéticas y tampoco son justificaciones menores. Entonces, dentro de lo funcional que yo creo que como ontólogos deberíamos de conocer es, si yo tengo una alteración dentoesqueletal, pues mi masticación no va a ser una masticación ideal. Y son cosas tan básicas como cúspide en surco y surco en cúspide, guías de desoclusión, oclusión mutuamente protegida, oclusión orgánica, como le quieran poner. Un paciente que tiene una alteración de crecimiento en sus huesos o en sus bases óseas, clase 2, clase 3, asimétrico, nunca podrá tener una masticación o una oclusión ideal. Podemos tener problemas en la deglución por la alteración de crecimiento, en la deglución desde el momento en que muchos de nuestros pacientes tienen algo que se llama incompetencia labial, que es la incapacidad de poder cerrar o tener un sello en los labios. Trauma oclusal, lógicamente, al no tener una oclusión estable, nuestras fuerzas de la masticación no se van a distribuir como deberían de hacerlo sobre el eje dentario y luego sobre nuestro periodonto. Y esto a la larga puede condicionar a que los pacientes tengan una enfermedad periodontal por trauma oclusal. ¿Sí? Atrición, lógicamente, mordidas borde a borde, mordidas cruzadas. eh, esto va a generar que estemos contactando y que con el paso del tiempo podamos generar atrición. Respiratorios, y creo que de los más importantes a mencionar y de los que menos tenemos en mente cuando vemos a estos pacientes, el oxígeno que tú recibes es tan vital como el agua. Entonces, una persona que no respira bien, condicionada por una alteración de crecimiento de los huesos maxilares, es una persona que puede tener repercusiones sistémicas importantes. Y entonces habría que también tener a lo mejor después un espacio para hablar un poco de la apnea obstructiva del sueño, que yo creo que también es un tema que la gran mayoría de los odontólogos en general debería visualizar o debería tener en la mira, perdón. Entonces, por lo general en los pacientes clase 2 o hipoplásicos, que no se desarrolló de una manera adecuada, tanto anteroposteriormente como transversalmente los huesos de nuestros maxilares, tienen, por esta condición de crecimiento, vías aéreas orofaringes o vías aéreas superiores estrechas.
Entonces, la apnea obstructiva del sueño son falta de oxigenación de manera repetida cuando nosotros estamos dormidos, así muy general, que eso condiciona que yo no pueda tener un sueño reparador y que no pueda tener una oxigenación ideal. Cuando nosotros dormimos o nos ponemos en la cama, al estar inconscientes, nuestra musculatura se relaja, esta musculatura de la orofaringe, los tejidos blandos de la orofaringe, se cierra, y no pasa el oxígeno. Nosotros tenemos algo que se llama despertares, que es tu cerebro avisándote que has dejado de respirar, y esto repetido, dependiendo cuántas veces se repita en una noche, puede ser moderado, puede ser grave, puede ser leve. Pero cuando tenemos apneas que son importantes y que están repercutiendo de una manera general en otras cuestiones de nuestra salud, eh, podríamos ser candidatos a recibir un tratamiento de cirugía ortognática para mejorar esto, ¿no? Hablando de los trastornos temporomandibulares, la articulación temporomandibular es una patología súper frecuente, súper frecuente. No podemos decir que tan frecuente como la caries y la enfermedad periodontal, pero yo creo que abajito de eso están los trastornos temporomandibulares. No quiere decir que si yo tengo una alteración de crecimiento en el maxilar o en la mandíbula, estoy 100% condenado a tener un trastorno temporomandibular, pero sí es una condicionante importante. Es una condicionante importante para desarrollar procesos degenerativos o trastornos internos articulares y que mi articulación pueda sufrir. Hablamos también que no es propiamente trastornos temporomandibulares, sino otra cuestión muscular, como síndrome de dolor miofacial, el no tener una oclusión estable, el que nuestros músculos estén haciendo parafunciones para poder tener una masticación, también a la larga puede enfermar nuestra musculatura de la masticación. Pruebas de lenguaje por la misma alteración, incontinencia salival o babeo, por no poder cerrar mi boca de una manera adecuada, y otros que son súper importantes, sobre todo en la cuestión, y que van muy ligados a la cuestión estética, son las alteraciones psicoemocionales. Hay personas que aunque no tengan una discrepancia esqueletal tan importante o algo que para nosotros parezca muy grave, están inconformes con su aspecto, y es difícil para estas personas verse todos los días al espejo y no sentirse cómodas con lo que están viendo, sobre todo porque el rostro es algo súper importante para nosotros, ¿no? Entonces, no es cosa menor, desde mi punto de vista, que hay muchas personas que busquen una cirugía ortognática para mejorar este tipo de cuestiones estéticas. Y entonces, hablar de cirugía ortognática es hablar de un tema que es controversial, de un tema en el que existen muchos mitos, en el que existe mucha desinformación también. Y bueno, ¿qué es la cirugía ortognática? Viene del latín ortos, que significa recto, y de natos, que significa mandíbula, que es una definición que se ha quedado corta, porque la cirugía ortognática es más que poner huesos rectos o huesos en su posición. Y es un procedimiento que va a tratar función y estética. Y aunque el paciente acuda con nosotros por cuestiones estéticas, deberemos de hacerle saber también en qué cosas de manera funcional puede repercutir este tipo de cirugía. Y entonces, como les comentaba al principio, creo que toda la comunidad de odontología en general debería de más o menos entender qué es, cómo se hace, por qué se hace, y entonces de la mano con el ortodoncista y cirujano maxilofacial poder tratar a estos pacientes de la mejor manera que les convenga. Y existe también un equipo médico de los anestesiólogos que nos apoyan en quirófano, los nutriólogos que ven a nuestros pacientes antes y después de esta cirugía, los psicólogos, los psiquiatras, fisioterapeutas. Entonces, esto es un trabajo realmente multidisciplinario. Y creo que la multidisciplina hoy en día es la mejor manera de asegurar que a un paciente le vaya bien. Y bueno, este es un diagrama que hizo el doctor Orion Haas, es un cirujano brasileño muy famoso en nuestro gremio, es una persona joven, colega y amigo, y creo que es un excelente diagrama para ejemplificar cómo es que
la cirugía ortognática ha evolucionado en el tiempo y eso es algo que les voy a platicar de una manera muy breve en esta plática. Entonces, han cambiado muchas cosas de la cirugía de hace 20 años o más de 20 años, que es una cirugía que todavía está en la mente de muchas de nuestros colegas, de muchos de nuestros maestros. Entonces debemos de enseñar y debemos de explicar cómo es la cirugía moderna, cómo es la cirugía ortognática actual, al menos actual en México, porque estas cosas tienen haciéndose ya mucho tiempo en Europa, mucho tiempo en Latinoamérica y en algunos otros países. Entonces, este diagrama divide la cirugía ortognática en 3 etapas, que es el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, todo perfecto. Ok, perfecto. Entonces, en el preoperatorio o antes de que operemos a nuestros pacientes, 2 cosas que han cambiado rotundamente es el tema de la planificación virtual, que como decíamos al principio, la digitalización de todos nuestros procesos en odontología es algo que es una realidad, es algo que ya no es el futuro, que es algo que estamos haciendo día a día y que es también algo que no se entiende por qué no se enseña en nuestras universidades, ¿no? Y la cirugía ortofacial, que es un concepto que va más allá de únicamente poner los huesos para morder bien o para tener algo de función y está vislumbrando un poco más la estética, ¿sí? Y esto es a raíz de la demanda de la mejora estética de nuestros pacientes. Durante el quirófano, algo que ha cambiado de manera importante son los abordajes que hacemos. Antes teníamos que abrir mucho, ahora tenemos que abrir poco. Esto repercute en menos inflamación, menos morbilidad, una recuperación más rápida. Entonces, ahorita vamos a ver algo de eso. Y otras cosas que hacemos para que el paciente tenga una rápida recuperación y que pueda incorporarse a una vida normal después de su cirugía lo más rápido posible. Ya bueno, hablando de cirugía ortofacial, el doctor Hernández Alfaro, un gran cirujano maxilofacial de los mejores del mundo, la define como la evolución de la cirugía ortognática, donde la cirugía ortognática es una cirugía eminentemente funcional, perdón, mientras que su sucesora se define como una cirugía estética y funcional. Uno de los padres modernos de la cirugía ortognática contemporánea es el doctor Villarnet, un cirujano maxilofacial de Estados Unidos súper destacado y admirado por muchos de nosotros, pero él desde hace muchos años está enfocado en un protocolo que se llama FAB, por sus siglas en inglés, cara, vía aérea y oclusión. Entonces, el doctor Villarnet desde hace mucho tiempo está empujando o ha empujado para que todos seamos conscientes de que no solamente tratamos oclusión, y que también tenemos que tomar en cuenta la vía aérea de nuestros pacientes y la cara. Entonces él, en un artículo que a mí me gusta mostrar, que es un artículo de 1993, donde él nombra algunos puntos claves para un diagnóstico ortodóntico favorable para nuestros pacientes, concluye desde 1993 que los tratamientos deben formularse para que afecten los rasgos faciales de la mejor manera posible mientras se corrige la mordida. Es decir, no solo tenemos que enfocarnos en que un paciente muerda bien. Lo ideal es que al corregir la mordida podamos corregir también estética facial y podamos favorecer o corregir los problemas de la vía aérea. ¿Sí? Bueno, yo creo que el pilar más importante de la revolución en el tema de la cirugía ortognática es la planeación virtual, que tampoco es nada nuevo. Es un artículo del doctor Hernández Alfaro, que ya les platicaba, que fue publicado en 2006, y dice, planificación virtual y diseño de férulas CAD/CAM en cirugía ortognática, una nueva era. Desde el 2006, fíjense, estamos en 2025, y todavía la gran mayoría de los cirujanos maxilofaciales en México hacen planeación análoga. Y entonces, yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras, y si yo les preguntara a ustedes cómo quisieran que planeara su caso de cirugía ortognática, probablemente sin saber nada, todos dirían que mejor de esta manera, ¿no? Entonces,
hay muchas ventajas que están bien documentadas en hacer una planificación clásica o análoga, en hacer una planificación virtual. ¿Pero qué es la planificación virtual? Bueno, con la planificación virtual tenemos la gran ventaja de que podemos analizar a nuestros pacientes en los tres planos del espacio, ¿sí? En los tres planos del espacio y no solamente de una manera bidimensional. Entonces, nosotros tenemos que analizar hay algunos términos, ¿no? En cirugía ortognática, el canteamiento o el rol. Tenemos que analizar a nuestros pacientes de perfil, un movimiento que llamamos pitch. Y hay que analizar a nuestros pacientes desde abajo o arriba, que es un movimiento que nosotros llamamos yaw. Entonces, todo esto, toda la tecnología virtual nos da herramientas que antes no teníamos para hacer un diagnóstico mucho más preciso y un plan de tratamiento mucho más preciso y reproducible. Entonces, este artículo del doctor Haas nos enumera algunas ventajas importantes. Número 1, un diagnóstico más completo en los 360 grados y 3 planos del espacio. Ejercicios quirúrgicos diversos. Yo puedo simular diferentes maneras de operar a mi paciente y estos ejercicios me pueden dar más claridad como cirujano, me puede hacer tomar mejores decisiones. Esto también me puede ayudar a que improvise menos en quirófano porque voy a saber qué es lo que va a pasar, dónde va a haber contactos, cuánto voy a avanzar, cuánto voy a hacer para atrás, cuánto va a subir. Y esto va a repercutir directamente en la precisión de nuestra cirugía y en una mayor exactitud. El menos tiempo de planificación, pues yo creo que es una buena ventaja, pero esto es directamente relacionado con lo que nos favorece a nosotros los cirujanos. Entonces, todo lo demás repercute directamente a la salud y a la estabilidad de nuestros pacientes posoperados. Entonces, la planeación virtual se hace en 3 pasos, que es el protocolo que nosotros seguimos de Barcelona, que es, hacemos un modelo virtual aumentado, ese modelo virtual aumentado lo operamos, o hacemos una planificación virtual quirúrgica, y esa planificación nos hará crear férulas por medio de tecnología CAD/CAM, que vamos a imprimir y que vamos a utilizar intraoperatoriamente en el quirófano para llevar al maxilar o a la mandíbula o a ambas a una nueva posición. Entonces, el modelo virtual aumentado se realiza por medio de 3 cosas, un TAC o un COMBIN, los archivos STL, los escaneos digitales de nuestros pacientes, y bueno, nos podemos apoyar de un registro fotográfico bidimensional, tridimensional, para poder hacer este modelo virtual aumentado. Y el modelo virtual aumentado, pues básicamente es tener nuestro COMBIN, tener nuestros archivos STL, que ahí se van a poner en otro color, y además nuestros tejidos blandos. Entonces yo ya tengo un paciente virtual que voy a operar. Bueno, esto que ustedes están viendo en su pantalla es una pantalla del programa Dolphin, que es el que nosotros utilizamos para hacer planeación 3D. Existen ya diversos programas y muy importantes que nos permiten hacer una planeación digital en cirugía ortognática. Entonces nosotros vamos marcando ciertos puntos, es una especie de cefalometría tridimensional que nos ayudarán para posteriormente hacer los movimientos de nuestros maxilares o de nuestro mandíbula, maxilar, mentón, según sea el caso. Una vez que tenemos estos puntos, diseñamos los cortes que nosotros vamos a hacer, maxilar, mandíbula, dependiendo sea el caso. Estamos viendo el maxilar, por allá vamos a adelantar un poco y se va a ver el tema de la mandíbula, un diseño de una osteotomía sagital de rama, ¿sí? Y también la osteotomía que tenemos en nuestro mentón. Podemos adelantar el mentón, podemos reducirlo, podemos ligeramente corregir asimetrías, pues podemos hacer varias cosas. Una vez que tenemos esto, vamos a operar a nuestro paciente. Y ahí decidiremos cuánto avanzaremos el maxilar, si vamos a corregir un canteamiento, si vamos a descenderlo, si hay alguna desviación de las líneas medias, si las vamos a corregir. Vamos a jugar con el mentón, si hay que reducirlo, si hay que avanzarlo, si hay que descenderlo, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Este caso que ustedes están viendo ahorita es de una paciente de nombre Paola, que ahorita les voy a enseñar, una clase 3 muy importante, y que corregimos mediante una cirugía ortognática de triple movimiento, maxilar, mandíbula y mentón. Ahorita les muestro el caso.
Pues una vez que tenemos estos ejercicios quirúrgicos diversos, nosotros sí acostumbramos a mostrar estos planeaciones de manera digital a nuestros pacientes. Lógicamente hay que ser prudentes y explicar que la vida virtual no es lo mismo que la vida real, pero se acerca mucho a lo que podemos conseguir en la vida real y puede darle una idea y tal vez un poco más de certeza y tranquilidad al paciente para poder llegar más tranquilo a su cirugía. Entonces nosotros tenemos un antes y un después, que si es del gusto del cirujano se les muestra a los pacientes, nosotros sí lo hacemos. Mostramos más o menos el antes y el después, discutimos el caso con el paciente y una vez que el paciente está de acuerdo con lo que vamos a realizar, programamos su cirugía ortognática. Aunque utilizamos la gran mayoría de las herramientas digitales en la actualidad, tampoco dejamos el tema análogo del todo. Para nosotros es importante corroborar que nuestros maxilares, maxilar y mandíbula, junto con los órganos dentarios, puedan tener una estabilidad oclusal, porque la estabilidad oclusal intraoperatoria y postoperatoria es súper importante para evitar recidivas o evitar complicaciones posteriores a la cirugía. Nosotros acostumbramos, además de tener nuestro ejercicio virtual para checar la oclusión, imprimir modelos, tener modelos de yeso, ya casi no, pero los llevamos y los manipulamos para corroborar la estabilidad que puedan tener. Hay que llevarlos a ventaja, más o menos como están en esta foto. Una vez que tenemos una oclusión estable o lo más estable posible, eso también repercute en los tiempos donde tú vas a hacer la cirugía. Muy en general, podemos operar a los pacientes sin ortodoncia, podemos operar a los pacientes, primero los operamos y luego después le ponemos brackets, podemos hacer tratamientos de ortodoncia cortos o podemos hacer tratamientos de ortodoncia largos. Por lo general, todos nuestros pacientes son con una terapia de ortodoncia temprana y muy escasos los casos, 2 o 3 yo creo, hemos hecho como cirugía primero. Esto también varía dependiendo del criterio de cada cirujano. Hay cirujanos que son más afines al tema de la cirugía primero. Yo en ese tema soy un poco más conservador y prefiero que entre mejor preparado esté el paciente, menos riesgos de complicaciones puede tener. Y bueno, una vez que definimos dónde van los nuevos huesos, hacemos estos splints, que es aquí donde entra la tecnología CAD/CAM, diseñas en un software y lo imprimes a la vida real. Entonces, estas férulas o splints nos ayudan, una vez que tú soltaste los huesos, a llevarlos a oclusión o a llevarlos a estas huellas que están en el splint para posicionarlos en su nueva posición. Una vez que están posicionados en la nueva posición, los fijamos con placas y tornillos. Y esto se vería más o menos así en la vida real. Ponemos el splint en esa posición, dependiendo sea el caso, si operamos maxilar primero, mandíbula, ya casi todos nuestros casos son protocolos de mandíbula primero. El maxilar nos sirve de referencia. Soltamos la mandíbula, la ponemos en esta guía, que es el splint, la fijamos. Posteriormente, soltamos el maxilar y lo llevamos a la nueva posición de la mandíbula. Por eso muchas veces podemos utilizar splints intermedios o finales. La gran mayoría de las veces procuramos no usar splints final, porque la oclusión de nuestro paciente en sí es mucho más estable que tener un splint o una férula final. Pero hay casos donde no se puede y que hay que usarlos, ¿no? Hablando de los abordajes mínimamente invasivos, yo creo que el cambio más radical es en el tema del Alefort y de cómo abordamos el maxilar para poder cortar ese hueso y movilizarlo. Y entonces todas estas técnicas surgen por la necesidad de preservar la musculatura y tener menos morbilidad asociada a este procedimiento. Entonces todos conocemos la musculatura de la masticación, de la mímica facial, que se involucran en algunas zonas donde nosotros hacemos cortes para poder movilizar estos huesos, pero lo que se pretende es hacer una incisión en el centro de nuestro maxilar, por lo general de lateral a lateral o de canino a canino, para tratar de involucrar la menor musculatura posible y poder realizar este procedimiento con una morbilidad más baja. Yo soy de la idea de que no todo se tiene que hacer con mínima intervención, pero en la medida que sea posible, tenemos que hacer todo lo que sea posible y que esté en nuestras manos para que nuestro paciente le vaya mejor. La gran mayoría de las veces
utilizamos abordajes de mínima intervención, pero un abordaje de mínima intervención no puede condicionar hacer otro tipo de cosas, hacer otros tipos de osteotomías o complementos a la cirugía ortognática. Pues creo que eso es algo que debemos valorar con mucho cuidado. Estos son dos pacientes, ambos operados por nosotros. Disculpen para los que no les gusta tanto la sangre, pero el del lado izquierdo es una osteotomía Lefort de una impactación, ustedes pueden ver ahí, para una corrección de una sonrisa gingival. Esto es hace más de 4 años, que era lo que hacíamos nosotros. Ya tenemos 4 años que operamos bajo protocolos de mínima intervención. Y pues son abordajes grandes, son abordajes que si los ve el paciente, pues, lógicamente no va a tener ganas de operarse, ¿no? Hoy en la actualidad procuramos hacer abordajes más pequeños siempre y cuando sea posible, y por lo general son como estos que ustedes están viendo aquí a la derecha, de lateral a lateral. A veces canino a canino, dependiendo sea el caso. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de esos abordajes, nosotros podemos hacer cortes para mover el maxilar. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver en este video, es una paciente de nosotros, que el maxilar está completamente suelto, ¿sí? Por medio de este abordaje de lateral a lateral, sin tener la necesidad de hacer tanta desperiodizar tanto el hueso y lesionar o involucrar tantos músculos de la mímica facial. Eso se ve así en el postquirúrgico. Esa es la herida por lo general que tenemos después de que nuestro paciente ya se recuperó de una cirugía ortognática. ¿Y cómo es que hacemos eso? Por medio de cinceles, sierras, instrumentos piezoeléctricos. Volvemos a lo mismo, la tecnología siempre, por lo general, puede jugar al favor del odontólogo, del cirujano, y negarnos a ella. No considero que sea tanto una buena decisión. Pero entonces, por medio de estas sierras y por medio de estos piezoinsertos, nosotros somos o tenemos la capacidad de poder entrar por medio de estos túneles para hacer el corte de nuestro maxilar. Es algo que se vería más o menos así. Por la abertura que hacemos al frente, metemos nuestras sierras, metemos nuestros cinceles, metemos nuestros piezoeléctricos. También en la mandíbula hemos procurado disminuir el tamaño de nuestros abordajes siempre y cuando sea posible y siempre y cuando el paciente no necesite que abordemos otras áreas. Por ejemplo, en el tema de las asimetrías, a veces es necesario hacer cortes en el borde basal de nuestra mandíbula y es complicado poder hacer este tipo de corte por abordajes pequeños. Entonces, dependiendo del caso, vamos a necesitar qué tanto vamos a abrir, por así decirlo, o qué tan conservadores podemos ser. Nosotros fijamos estas osteotomías. Esta es una osteotomía sagital de rama. Pueden ver ustedes aquí el corte. Esta es una fijación híbrida. La gran mayoría de las veces utilizamos una fijación híbrida. A veces utilizamos 2 placas. Por lo general no utilizamos tornillos bicorticales, pero este es el corte, esta es la placa, este es un tornillo bicortical que está acá. ¿Sí? Y bueno, una vez que operamos al paciente, podemos tener medidas para que éste se recupere de una mejor manera. Hay que apoyarlos de manera nutricional, podemos tener fisioterapia desde antes, terapias con corticosteroides, terapia con oxígeno hiperbárico previo o después del tratamiento. Durante el quirófano es sumamente importante el trabajo de nuestro anestesiólogo con una hipotensión controlada, el uso de ácido tranexámico, abordajes mínimamente invasivos, y reducir nuestros tiempos quirúrgicos por medio de toda esta planeación que hacemos y de estas técnicas que una vez que se dominan pueden hacer tu cirugía mucho más eficiente. Y después en el postoperatorio, uno de los pilares dentro de nuestros protocolos es el tema de la hiloterapia, que ahorita les voy a platicar, la fisioterapia, la nutrición. Algunos van a terapia de oxígeno hiperbárico, otros no, algunos les damos enzimas proteolíticas, a otros no, pero estas enzimas también nos ayudan a que el drenaje de la inflamación y a que la inflamación se pueda reducir de una manera más rápida. Y bueno, el tema de la hiloterapia, que es un frío controlado y constante, es decir, ponemos frío pero no tan frío y lo ponemos de manera constante las primeras 72 horas. Se utilizan unos dispositivos que son estos que están viendo aquí.
Por este dispositivo, estas mangueras, circula el agua a la temperatura que nosotros le indiquemos. Verán que poner hielo en el sitio de la lesión muy frío no es lo mejor que podemos tener. Eso produce demasiada isquemia y eso compromete el aporte de oxígeno de nuestra zona como una de las cosas importantes. Otra es que en las primeras horas o de primera instancia también hay artículos que sugieren que el frío local a temperaturas de los 0 grados puede tener un efecto reflejo de vasodilatación. Lo que nosotros creemos con el frío es que exista vasoconstricción de nuestros vasos para que disminuyan las células inflamatorias de la región. Pero al principio, si nosotros ponemos demasiado frío, el cuerpo lo puede reconocer como una agresión y podríamos obtener lo contrario, que es una vasodilatación que haría el cuerpo para tratar de protegerse. Entonces, este efecto de vasodilatación reflejo se disminuye con Hidroterm porque les estamos poniendo frío, pero no tan frío para que el cuerpo no lo sienta como una agresión. Otra cosa en lo que hace de diferente esta terapia de frío controlada a la crioterapia convencional es que no merma el drenaje linfático. Entonces, a temperaturas por debajo de los 14 grados, 13 grados o más, pudiera haber una alteración en el drenaje linfático y esto comprometer que nuestros pacientes se inflamen o se desinflamen más lento. Entonces, muy básico, cuando ponemos hielo convencional, no tenemos control de la temperatura, no es una temperatura constante porque no la quitamos y no la ponemos, y el confort de nuestros pacientes es bastante limitado, no es cómodo. El usar hiloterapia, pues debemos controlar la temperatura, es algo que no se quitan los pacientes más que para ir al baño o para comer los primeros 3 días de su postquirúrgico y podemos ofrecerles más confort. No solo repercute directamente en la inflamación, sino que también repercute en el tema del dolor, ¿sí? Hay mucha evidencia científica que demuestra que el dolor es menor con este tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, la inflamación es mucho menor y el dolor también es menor. Otra cosa importante en el posquirúrgico es la fisioterapia. Dentro de los primeros días que nosotros consideramos muy importantes es la terapia manual de drenaje linfático. Es algo que no hacemos nosotros, es algo que nos apoyamos por medio de fisioterapia o de fisioterapeutas, kinesiólogos, y nos ayuda muchísimo para que el paciente tenga una evolución mucho más favorable. No solamente se hace esto, ¿no? Se utiliza láser, se utiliza terapia con kinesio, radiofrecuencia, muchas cosas, pero eso será en base al criterio del fisioterapeuta que esté viendo a nuestros pacientes. Se pueden combinar diferentes técnicas para hacer que su recuperación sea más rápida. Bueno, no sé cuánto tiempo estaba planeado, pero ya voy a mostrar algunos casos clínicos. No sé si voy muy lento o si tenemos el tiempo limitado. ¿Cómo estamos ahí? No, doctor, todo perfecto. Tiene el ¿Todo tiempo bien? ilimitado, lo que usted desee, sin problema. Ok, perfecto. Bueno, van algunos casos que sirven mucho para que ustedes puedan aterrizar lo que les acabo de platicar. Bueno, ella es Paola, es una paciente clase 3 con una alteración importante en el desarrollo de su maxilar y de su mandíbula, una hipoplasia del maxilar y un crecimiento excesivo a nivel de su mandíbula y su mentón. Pues el motivo de consulta de Paola, nosotros la vimos más o menos a sus 20, era que no podía comer bien. A pesar de que tenía una alteración estética importante, para ella no era lo principal. Y ahorita yo creo que cuando vean su oclusión van a entender por qué, pero ella lo que deseaba y anhelaba más que la cuestión estética era poder comer bien. Entonces, Paola, una hipoplasia maxilar importante, con un crecimiento del maxilar vertical también y un excesivo crecimiento a nivel de mandíbula y mentón. Esta era la oclusión prequirúrgica de Paola antes de su cirugía. Pues díganme con qué masticaba. Si acaso un par de contactos en la parte posterior. Entonces, imagínense, complicado tener una buena digestión porque para empezar no podemos hacer un buen bolo alimenticio. En Paola yo creo que van varias cosas de la función que nosotros platicábamos, una incompetencia labial, las cuestiones estéticas, no hay para nada una buena oclusión,
Yo creo que lo único que no pasaba en Pau era el tema de sus vías aéreas, pero una combinación de factores que podían repercutir a la larga su salud en el sistema estomatognático. Pues en ella se planteó una impactación maxilar, un avance del maxilar, una retroposición mandibular y una reducción de su mentón. Creo que Paola es ahí a los 3 o 4 meses, un antes y un después del avance mandibular. 6 meses, perdón. Bien. Eh, Yareni llegó con nosotros por dolor asociado a la articulación temporomandibular. Ella era una paciente con una patología que se llama hiperplasia condilar idiopática, que es que un cóndilo crece más que el otro. En el caso de ella, lo más probable es que ese crecimiento del lado o esa hiperplasia del crecimiento del cóndilo del lado derecho la condicionaba a sufrir compresión en el lado contralateral, que es algo que se sugiere en la literatura, que puede pasar con el tema de las hiperplasias condilares. No sé si se entienda, pero me crece más el cóndilo de un lado, entonces esto hace que mi mandíbula de cierta manera se empuje al lado contralateral y que nosotros podamos sufrir dolor o alteraciones o trastornos intraarticulares de la articulación temporomandibular contralateral. Esto es una mordida pues que para nada podríamos considerar saludable, cruzada anterior y posterior, facetas de desgaste por el tiempo que hemos mordido así, líneas medias que no son centradas, no hablemos de guías de oclusión, no hablemos de nada de eso, ¿no? Entonces, esta es la línea media, nosotros teníamos casi 11 milímetros, tal vez un poco más de desviación a nivel mandibular, fíjense lo que les digo, un cóndilo grandote de este lado y un cóndilo pequeño de este. Cierra, abre grande. Ellas, Cierra. hay que también tener prudencia y ser conscientes de que ella se operó a una edad favorable, entre los 21 y 23 años, creo. Pero esos son 7 días de la cirugía ortognática triple de Yareni. 7 días después de su avance e impactación maxilar y su reposición de la mandíbula y mentón. Es una recuperación bastante favorable. 14 días, 21 días, 30 días. Este es el antes y el después. Creo que aquí ya tiene un año de operada. ¿Qué se corrigió en ella? Lógicamente la simetría, una oclusión mucho más estable. Mejoramos estéticamente, considero yo, y ella también, porque está contenta. Y lógicamente el tema de la sonrisa gingival, ¿no? Andrea, que nos buscó por un tema de estética, ella había, como la gran mayoría de nuestros pacientes, en el 90% de los casos que tratamos, ya recibieron un tratamiento de ortodoncia compensatorio, es decir, un tratamiento que los intentó llevar a no tener cirugía. Mucho de esto condicionado por el médico tratante y lo que pasa es que el paciente pasa algo súper importante porque estamos operando pacientes que no están en una edad ideal para cirugía ortognática, es decir, la edad no es una contraindicación porque inclusive se operan pacientes mucho más mayores, 50 y tantos años, 60 años, por temas de respiración o apnea obstructiva del sueño. No quiere decir que no se pueda, pero siempre será mejor que los pacientes se operen entre más temprano, mejor, por el tema de su recuperación, menos exposición a complicaciones, una cicatrización ósea mucho más rápida. Es mucho más favorable para los pacientes operarse a una edad temprana que a una edad tardía. Pues, por ejemplo, el caso de Andrea es una paciente que duró con 2 tratamientos de ortodoncia, la terminamos operando en sus 20 y tantos, pero terminó con una cirugía ortognática que pudo haberse hecho a los 18, a los 19, a los 17 años, que es una edad tal vez ideal para poder operarla. Y entonces lo que pasa es que estamos retrasando esos tratamientos y hacemos que nuestros pacientes se expongan más a tener complicaciones. Y ella, el motivo de su consulta era: no me gusta enseñar tanta ansiedad al sonreír, entonces
cuando la analizábamos en dinámica o en una sonrisa franca, pues veíamos que en realidad mostraba demasiada ansiedad al sonreír. Era algo que con los dos tratamientos anteriores de ortodoncia, pues no iban a poder corregir lógicamente. Pues en Andrea hicimos una impactación de su maxilar, un avance de su mandíbula. Ese es Andrea antes. Fíjense cómo tenemos una incompetencia labial en reposo. Casi estamos mostrando todo el diente en reposo, donde lo más común es que te vamos a enseñar entre 1 y 4 milímetros, ¿sí? Depende del caso. Un perfil que es convexo ligeramente, falta de definición en su mandíbula, un mentón pequeño para su gusto, sin competencia labial. Entonces lo que hicimos fue una impactación del maxilar y un avance de la mandíbula. Ahí ya no le operamos su mentón. Hicimos algunos procedimientos complementarios estéticos. Antes, 15 días, 24 días. Esa es después de su cirugía. Después de la cirugía. Después de la cirugía. Y una ortodoncia posquirúrgica. De esos 2 años de su cirugía. Entonces el cambio es bastante favorable. Otro motivo diferente, él es Elías, un paciente que operamos joven de una manera temprana, y el motivo de consulta de Elías era ronco en las noches y me dijeron que necesito cirugía. Así llegó con su mamá cuando nos visitó. Es un paciente que por la falta de crecimiento en su maxilar y su mandíbula, como ustedes pueden ver, está condicionado a tener una vía aérea estrecha superior, que lo condiciona a roncar y a no tener un descanso prudente u oportuno. Pues en Elías podemos ver un perfil súper retrusivo, una mandíbula muy pequeña, un perfil convexo, circular. Él no tenía ningún tema con el tema estético, sin embargo, también creo que se mejoró en esa parte después. Un perfil muy retrusivo. ¿Qué se hizo con él? Hicimos una ligera impactación del maxilar porque tenía una ligera sonrisa gingival, avanzamos su maxilar y avanzamos su mandíbula en conjunto con su mentón. Elías se operó como a los 18 años. Son 24 horas después de su cirugía. Del lado derecho son 3 días después de su cirugía. También, lógicamente, hay que considerar que es un paciente que se operó una edad ideal, donde no hubo ninguna complicación, donde todo estuvo bien en su cirugía. Y entonces eso puede permitir que mediante las técnicas de mínima intervención y el protocolo que tenemos tengan una inflamación mínima. Antes, 1 mes, 3 meses. Ese es antes y creo que 2 años después. Antes y 2 años después. Pero lo más importante y el tema de su motivo de consulta era esta, que ustedes están viendo al lado izquierdo de su pantalla, era su vía aérea antes de ser operado, una vía aérea muy estrecha, y esta es su vía aérea después de ser operado. Fíjense cómo cambia radicalmente el tubo por donde estaba respirando, por así decirlo, ¿no? Lógicamente dejó de roncar y ya no tiene problemas de sueño. Esta es una superimposición de las estructuras. Lo que está en amarillo es dónde estaban sus huesos antes y lo que está en verde es dónde están sus huesos ahora. Dos años está acá, perdón. No muerdo bien, ella es Gaby, no muerdo bien y quiero mejorar mi rostro. Una mordida abierta muy grande. Oclusión únicamente con los molares. Ella también tenía alguna inconformidad con el aspecto de su rostro. Lo que hicimos con ella fue impactar su maxilar, descender su región de la premaxila. Esto hicimos una cirugía de maxilar segmentada para mejorar esas proinclinaciones y cerrar esa mordida abierta. Avanzamos su mandíbula y su mentón no lo operamos. Hicimos una impactación, una retroinclinación de la premaxila y descenso en conjunto con un avance de su mandíbula para cerrar ese problema de oclusión. Antes y después, antes 6 meses después, 5 meses después, creo. Sigue una mordida abierta importante, sonrisa gingival, mordida abierta, ya tenemos acá más competencia labial.
Este paciente es un paciente con secuelas del labio paladar hendido. Este tipo de alteraciones perjudica de manera drástica en muchos pacientes en el crecimiento de su maxilar, en gran medida condicionado a las múltiples cirugías que han recibido en la zona. El motivo de consulta de este paciente era que no podía comer bien y que no le gustaba su perfil. Vean dónde está su incisivo central superior y dónde está su incisivo central inferior, un caso bastante complejo porque tenía múltiples tratamientos de ortodoncia y los cambios estéticos y funcionales son drásticos. Él sigue con nosotros actualmente tratando el tema de la oclusión por muchas cosas que mejorar, pero lleva una vida mucho más cómoda que hace un par de años, perdón, meses. Antes y 2 meses después. No me gusta mi mentón y mis dientes de arriba están muy salidos. Una oclusión que fue compensada por medio de extracciones de premolares. Habituada porque fue una ortodoncia previa, no a la de nosotros para el tratamiento de la cirugía ortognática, que fue condicionada a llevar a tratar de educar a la mandíbula a estar en cierta posición por medio de elásticos, que esto es algo muy común. Entonces, por medio de elásticos, habituaron a esa mandíbula a estar en esa posición, pero una vez que nosotros manipulamos al paciente o lo desprogramamos, como ustedes lo quieren hacer, pues vemos que la posición cómoda o la posición más real o la que debería de ser con respecto a nuestra mandíbula cóndilo y articulación temporomandibular, pues está mucho más atrás de lo que ella está habituada a morder, ¿sí? Esta situación puede condicionar a que nosotros podamos tener problemas musculares, porque la posición de nuestra mandíbula no es la más cómoda con respecto a nuestras estructuras óseas. Entonces, una vez que la manipulábamos, ella estaba así, una evidente alteración de crecimiento anteroposterior de la mandíbula. Ella está con un mentón demasiado pequeño, a pesar de que ella tenía un mentón de silicón, que este es otro tema súper importante a tratar. Quitamos muchos implantes de silicón. No recomiendo implantes de silicón en la gran mayoría de los casos, mucho menos si tenemos una alteración de crecimiento óseo. Entonces ella tenía un implante de mentón que estaba erosionando su mentón y que estaba desviado, ¿sí? Esta era la oclusión de ella, una clase 2 importante. Lo que hicimos en ella fue una ligera impactación, un avance de la mandíbula para corregir esa oclusión y también un avance de mentón a la par de quitar ese implante de silicón que le estaba generando reabsorción. Antes, 10 días, 6 semanas después, la oclusión posquirúrgica, antes y 2 meses después. Es una mejoría en la función y en la estética importante. Me recordó el ladrido del perro mis viejos tiempos dando clases en pandemia. Una disculpa. Diana es una paciente clase 2 con una ligera simetría transversal, tiene su mentón desviado hacia la derecha, aunque nosotros pudiéramos pensar que en realidad ella tiene un perfil agradable, su asimetría es ligera, ella llegó como por una motivación funcional, dolor asociado a la musculatura de la masticación y articular, y además que para ella esa simetría sí era importante. Entonces, en realidad, el que tiene que decidir el tema de las mejorías estéticas o si quiere o no realizar un tratamiento quirúrgico por este tipo de situaciones es el paciente. Que tú puedas considerar que pues es algo mínimo, no puedes encajonar o llevar a tu paciente a no recibir un tratamiento ortodóntico quirúrgico si él no desea eso. Sí, la ligera hipoplasia de su mandíbula condicionaba, a pesar de que ella es muy delgada, a que se viera un poco de tejido submental, que no es grasa, sino es tejido que no tiene soporte. Ella tenía un canteamiento maxilar, por eso enseñaba más encía del lado derecho del lado izquierdo que del lado derecho. Ahí ya decidimos no operarle su maxilar, utilizamos anclaje esqueletal para poder corregir ese canteamiento maxilar y únicamente operar su mandíbula. No sé si se escuche, pero pues ahí está platicando más o menos su recuperación. Se me pusieron placas la superior para no tener que operar esa parte y tengo 2 semanas de operación. Bueno, de que fue operado. ¿Tiene dolor?
En 15 días de su cirugía, Más que puedes. una apertura pues favorable. Me duele la mandíbula cuando abro mucho la boca y al comer. Bueno, esa era la motivación y lleva antes. Antes, 3 semanas después, vemos cómo su mandíbula por el avance tiene más definición, no se ve el tejido que le faltaba soporte, un mentón que está muchísimo más centrado que antes, y en el perfil a 3 semanas se van viendo los cambios también, una mandíbula con más proyección, y 6 meses después. Ella tenía una microsomía hemifacial ligera. Bien. Me dijeron que necesito cirugía para morder bien, una clase 3, hipoplasia maxilar. A muchos de los pacientes que vemos les disgusta que su punta nasal esté muy deprimida. Eso a veces puede ser consecuencia de la falta de soporte de la nariz condicionada por el maxilar. 8 meses después, una mordida muchísimo más estable, un aspecto físico más favorable. Hola, mi nombre es Gustavo Son Cos, 15 tengo días 30 que años operamos a y ahora Gustavo. 15 días de mi cirugía ortognática bimaxilofacial. Bimaxilar. Bimaxilar. El problema que yo tenía es que mi maxilar no creció, entonces aparentaba que mi mandíbula estaba muy adelante, pero en realidad lo que pasó, y aparte también estaba chueca, entonces aquí el doctor Loera me adelantó mi maxilar y me corrigió el nivel y lo chueco de mi mandíbula. Okay. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes dolor? Nada, absolutamente nada de dolor. No sé si se escucha lo que están diciendo o no. Sí, doctor, sí escuchan los videos. Ah, ok, muy bien, perfecto. Bueno, antes, 8 meses después de Gustavo, un buen amigo, Gustavo. Mónica también, una buena amiga de nosotros y asistente de uno de los colegas con los que hacemos equipo. No me gusta enseñar tendencia al sonreír. Mónica tenía una clara sonrisa gingival o gummy smile que corregimos por medio de una impactación maxilar. Juan Luis, si no me equivoco, paciente clase 2 con problemas de sueño, chéquense las ojeras, un perfil muy retrusivo, roncaba, todas esas cuestiones que condiciona la alteración de crecimiento anteroposterior de los maxilares, un overjet, perdón, ya no sé qué dice, un overjet aumentado, desgastes, una clase 2, un paciente que intentó ser compensado, tanto dentalmente como quirúrgicamente. A él le hicieron ya, antes de que nosotros lo viéramos, le habían hecho 2 intentos de alargamiento de corona, una reposición de labio, y para 2 intentos de alargamiento de corona y una reposición de labio a esta fotografía, pues creo que el resultado no era tan favorable como él esperaba, y por eso acudió a nosotros para tratar de solventar ese problema. Entonces lo que le planteamos fue una cirugía ortognática de triple movimiento, una impactación maxilar, avance del maxilar, avance de la mandíbula y avance del mentón. Esa es la vía aérea era la vía aérea del paciente antes. Veamos que tiene un compromiso importante. 7 días, 10 días de la cirugía, 15 días de la cirugía. Antes, ándale, que acá está tuerto, una disculpa. Pero bueno, es antes y después de la cirugía. Aquí llevan, creo que ahí son el año de su cirugía. Este es antes y después de su oclusión. Y acá no está el control, perdón. Sheila es una paciente clase 3, mordida cruzada. Ella tenía dolores asociados a los músculos de la masticación, sobre todo a nivel de músculos maceteros, un perfil cóncavo de media luna, por así decirlo, incompetencia labial, depresión de la región paranasal. Hicimos un avance maxilar, una ligera retroposición de la mandíbula, antes, 2 meses después, antes, 2 meses después, 4 meses, 4 meses. Otra clase 3, mordida cruzada anterior, un mes después de su cirugía. Ya vemos que la inversión de los labios se corrige, labio superior por delante del labio inferior,
se gana un poco de proyección en el tercio medio facial. Ahí ya le transposicionamos sus bolsas grasas de Bichat, las de la posición habitual las subimos para tratar de mejorar un poco también esa depresión, que a veces no se consigue con únicamente la cirugía ortognática como tal. Y 4 meses después. Una paciente clase ligeramente 3, asimetría facial importante, línea media desviada inferior, una alteración de crecimiento anteroposterior, una ligera hipoplasia maxilar, incompetencia labial, una simetría de la mandíbula importante, una cirugía bimaxilar para corregir esa simetría y la cuestión anteroposterior. La paciente clase 3, muy ligera clase 3, una colega de nosotros, odontóloga. En ella hicimos un protocolo de cirugía primero, porque estaba con mucha estabilidad. Antes y un mes después avanzamos, a ella solo operamos su mandíbula, perdón, una retroposición de su mandíbula. La gran mayoría de las veces la mandíbula no se hace para atrás y no se aconseja que se haga para atrás por el tema de las vías aéreas, para no perjudicarlas. En el caso de ella no fue un problema porque tenía vías aéreas bastante bien. Y analizando otras cuestiones como su labio, la posición de su incisivo superior, central superior, con otras estructuras, decidimos que lo más conveniente sería operar su mandíbula. Creo que ella está contenta y nosotros también. Una paciente que operamos que fue sometida a una mentoplastía con anterioridad en Estados Unidos. Les aconsejaron el tema de la cirugía ortognática allá por ser un procedimiento muy invasivo. Pues lo único que le operaron fue su mentón, pero ella siguió insatisfecha por el tema de su sonrisa gingival. La operamos con una impactación. Fíjense que es una paciente clase 2, una alteración de clase 2. Su mandíbula está más atrás de lo que debería. Entonces, realizamos la impactación de su maxilar y avanzamos su mandíbula para tratar de mejorar su función y su estética también. 2 meses de la cirugía. Una paciente clase 3 con una hipoplasia maxilar y transversal del maxilar, una cirugía una paciente que operamos de el maxilar, lo segmentamos por el tema de la discrepancia transversal. También había que hacerlo más ancho, no solamente más hacia enfrente. Y operamos también su mentón. Esos 2 meses después del avance maxilar, el mentón, y 2 meses después. Luis Pablo, un paciente clase 2 con un overjet importante. Igual, es un paciente que tenía más de 6, 7 años con ortodoncia. No se había resuelto lo que para él consideraba importante cuando nos visitó. Y pues lógicamente nunca le habían planteado un tratamiento quirúrgico. Yo no entiendo cómo es que iban a resolverlo sin cirugía ortognática, pero eso es lo que pasó con él. Y antes, 5 meses después de su impactación maxilar y avance mandíbula y mentón. Y bueno, hay que entender bien, esos son los casos que alcancé a preparar o poner dentro de esta presentación. Hay más casos. Algunos de nuestros pacientes nos permiten compartir, otros no. Por lo general en mis redes sociales, yo soy más activo en Instagram, suelo compartir los resultados, el seguimiento de mis pacientes, por si los quieren revisar. Pero bueno, en conclusión, creo que todos nosotros debemos entender bien el motivo de consulta del paciente. Nosotros no estamos peleados con la compensación de nuestros pacientes, es decir, hacer un tratamiento de odontología en general, llevando al paciente por un camino que no sea quirúrgico, pero debemos de elegir bien esos pacientes. Un paciente que está francamente condicionado a recibir una cirugía ortognática para corregir una discrepancia importante o severa, si es llevado por el camino de la compensación, lo más probable es que todo vaya a terminar mal y que el paciente pueda estar inconforme con su tratamiento. Otra cosa muy importante es escuchar al paciente. ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? Si el paciente desea mejorar estéticamente o no,
Es otra de las claves importantes que nosotros tenemos que analizar, porque hay muchos pacientes que nosotros podemos llevar a ocluir bien, pero llevar a ocluir bien no es sinónimo siempre de que se vean mejor, ¿sí? Entonces, si tienes un paciente que puedes llevar a ocluir bien por medio de todo lo que quieras hacer, pero el paciente tiene un tema estético, lo más conveniente es que valores 2 veces si lo vas a llevar por un camino que no es quirúrgico, ¿sí? Es importantísimo. Y entonces yo les diría, nosotros, la odontología en general, tratamos oclusión, dientes, lógicamente, pero también vías aéreas, también función masticatoria, también función articular y rostros, ¿sí? No podemos quedarnos solamente aquí. Tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que repercute todo lo que hacemos dentro de nuestros pacientes y creo que eso les va a favorecer tanto al odontólogo tratante como a los pacientes de una mejor manera. Y bueno, un ejemplo muy rápido, ¿qué es más invasivo, compensar o operar? Un paciente que nosotros estamos viendo, que próximamente voy a operar, de hecho operamos el mes que entra, una paciente con una alteración de crecimiento facial, con un cateamiento, ella recibió un tratamiento compensatorio por muchos años de ortodoncia para tratar de hacerla morder bien. Aquí no se aprecia bien, pero ella tiene una mordida abierta anterior y derecha. Mucho tiempo de ortodoncia, la deficiencia o el tema estético con su mentón lo intentaron resolver con un implante. Eso que ustedes ven aquí es la erosión del implante, un implante que se está erosionando el hueso, lo está reabsorbiendo. Que esto sirve por un tiempo, pero una vez que empieza este implante a meterse en el hueso y a erosionar el hueso, pues prácticamente el efecto se pierde. Muchos desgastes dentales. Lo más preocupante son las raíces y las tablas óseas por tanto movimiento dental por tiempo prolongado. Fíjense que tenemos raíces súper cortas. Este es el mentón. Una vía aérea que si bien no está tan comprometida, pues tampoco está súper. Véanse las raíces tan cortas por el exceso de fuerzas del tratamiento prolongado de ortodoncia. Y entonces, pues yo les vuelvo a preguntar, ¿qué es más invasivo? ¿Es tratar de llevar un paciente por más de 5 o 6 años con ortodoncia, compensar con ese tipo de prótesis? Yo no sé, sigo creyendo que en muchas y en la gran mayoría de los casos una cirugía ortognática pudiera ser menos invasiva que aferrarnos a la idea de llevar al paciente por un camino no quirúrgico. Y pues muchas gracias. Ese es mi correo, ese es mi Instagram, mi Facebook, y espero que haya sido de provecho para ustedes. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna duda, y pues por ahí andamos en las redes sociales y en estos contactos.